Hola, esta clase va dedicada al alumnado tercero de la ESO. Bien, tengo que grabarla así en vivo y en directo, puesto que ya vamos a empezar con el siguiente tema, la tabla periódica, el sistema periódico, y por ahora no me han contestado la editorial, puesto que yo quería poner el libro digital, la versión digital aquí en la pantalla, pero por los derechos de autor y como los vídeos que yo cuelgo son públicos, pues no me quiero mojar, porque me pueden denunciar. Así que por ello y por respeto a la legislación vigente, pues voy a indicaros así, como si fuese una clase, y tenéis el libro por delante. Así que coged el libro, ¿vale? Le dais a la pausa, cogéis el libro y cuando lo tengáis, pues lo abrimos por la página 54-55, ¿vale? Historia de los elementos. Bien, los elementos se conocen desde muy antiguo, ya sabéis, aunque no se sabían que eran elementos químicos. El oro, la plata, en la antigüedad se trabajaba el hierro, la edad del hierro, la edad del bronce, que el bronce es una aleación, como algunos sabéis, de cobre y estaño. La edad del bronce, pues, o la edad del cobre coincide también con las pirámides de Egipto, 2500 años antes de Cristo, incluso un poquito antes, siglo III, siglo III, 25, entre 30 y 25 siglos antes de Cristo. Bien, aunque todo esto empieza como la química, que aunque se ve en el tema 4, pero os voy a dar una pequeña introducción. Y en el tema anterior vimos que ya el concepto de átomo lo introdujo Dalton para explicar las reacciones químicas que ya se llevaban a cabo por Lavoisier a finales del siglo XVIII. Hubo una serie de leyes de la naturaleza que se sabían que existían porque se comprobaban experimentalmente, y fue la teoría atómica de Dalton la primera que dio una explicación razonable, en el año 1808. En aquella época Dalton conocía 16 elementos aproximadamente. Conforme pasó el tiempo, hasta la 1860, que Faraday llegó a conocer unos 50 elementos, ya se fueron descubriendo más y fueron surgiendo los primeros intentos de clasificar. ¿Qué es clasificar? Ordenar por clases. Eso se llama clasificar. Entonces observaron que había grupos de elementos que tenían parecidas propiedades. Propiedades químicas. Las propiedades químicas es con quién se juntan y cómo se juntan, y los compuestos, las sustancias compuestas. Ya sabéis, el año pasado, segundo de la ESO, visteis que existían las sustancias puras y que las sustancias puras se dividen en sustancias puras elementales y sustancias puras compuestas. Son las que tienen fórmula química o símbolos químicos. Los elementos tienen símbolos y algunas fórmulas pues son O2 para el oxígeno, O3 para el ozono, que aunque están formados por el mismo elemento, pero tienen fórmula distinta. Y por supuesto el agua, H2O, el dióxido de carbono, CO2, es decir, fórmulas químicas muy conocidas por vosotros. La sal común, que es NaCl, cloruro de sodio, que ya veréis cuando empecemos a formular, si Dios quiere, en qué consiste esto. Bien, pues la cuestión es que esas propiedades químicas, esas propiedades de combinación que tenían los elementos, se iban repitiendo. Y el primer intento lo tenemos en la página 56, que son las tríadas de Dobereiner. Entonces, las tríadas de Dobereiner, tríadas son grupos de 3 elementos que las propiedades intermedias, las propiedades de los 3 elementos, el elemento central era más o menos la media
de los otros dos. Una tríada es una línea de elementos, y el elemento central tenía tal. ¿Qué era lo más fácil? ¿Qué propiedad era la más fácil de medir en aquella época? Estamos hablando del siglo XIX, la masa. Bien, pues como se podía medir la masa, pues se medían las masas y se clasificaba entre la tríada más famosa. Si os vais a la tabla periódica, en las páginas, no veo, 58-59, la tríada más famosa aparece justo en el medio de la tabla: hierro, cobalto, níquel. Entonces la masa del cobalto es la media del hierro y del níquel, más o menos. Bien, esto es un intento de ordenar o de agrupar a los elementos fijándonos en la masa, ¿vale? No es un intento muy grande, pero por lo menos ya fue un inicio. Y después pasamos a la ley de las octavas. No es ley de las octavas, no es una ley, pero se llaman las octavas de Newlands, en el que se fijó que si íbamos en orden creciente de masas atómicas, las propiedades químicas, aquí sí, las tríadas de Dobereiner se fijó en la masa. Newlands, como ya era posterior, pues tenían más técnicas y más conocimientos, todos los conocimientos adquiridos, había muchos más procesos químicos y... las cejas las tengo, es que como no están abiertas las peluquerías no puedo ir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las propiedades químicas, es decir, si se combinaban con el oxígeno, cómo se combinaban, si se combinaban entre ellos o no, qué estado presentaban, y entonces se llama ley de las octavas por similitud con una octava musical. Si decimos una octava musical, ¿cuántas notas tiene? Todo el mundo me diría 8. No, tiene 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La octava vuelve a ser do. Una octava tiene 7 notas. Y a la octava vuelve a ser do. Por eso se llama octava, que la octava es la primera de la siguiente. Por lo tanto, los grupos están formados por 7 elementos. Y ya se coincide un poco con la tabla periódica, ¿vale? Que estos 7 elementos son los 7 primeros del periodo 2, que ya veremos lo que es, y así. Esto ya es un intento más serio, ¿de acuerdo? No hace falta indagar más en esto, pero también veis que va en orden creciente de masas atómicas, ¿de acuerdo? El número que hay debajo en el cuadrito final de la página 56, ley de las octavas de Newlands, que repito, esto no es una ley, puesto que después se vio que no era cierto. Analiza, si os dais cuenta, 16 elementos. No más, porque a partir de ahí ya la cosa variaba, pero fue un buen intento. Pasamos a la siguiente página. El primer gran intento, y que tiene bastante mérito, fue la primera tabla periódica de los elementos, que fue propuesta por el científico ruso Dmitri Mendeleev. Bien. Esto fue en 1870, y ahí veis que la tabla está al revés, ¿de acuerdo? Aunque la hemos puesto así, pero para él era al revés. Aquí no viene tal como la hizo Mendeleev, ¿vale? Mendeleev la hizo de otra manera. La hizo como doblada, girada a la derecha, ¿vale? O girada a la izquierda. Pero la han puesto así para compararla con la actual tabla periódica. Aquí ya clasifica un montón de elementos, 70 y tantos creo que son, no sé si tal, y Dmitri Mendeleev en esta tabla se
basó, igual que en las octavas de Newlands, en el orden creciente de masas atómicas, pero tuvo dos aportaciones importantísimas. La primera, que a pesar de que su criterio fue ordenar, repito, clasificar los elementos en orden creciente de masas atómicas, no dudó en alterar ese orden cuando las propiedades no correspondían al periodo horizontal, a la fila, tal como la tenéis aquí dibujada en el libro, ¿vale? En la página 56. Se saltó su propio criterio, porque se dio cuenta que no cuadraba ese elemento en comparación con los del resto del grupo, porque no presentaba las mismas propiedades químicas, no formaba, por ejemplo, el mismo tipo de compuestos con el oxígeno, o no tenía no formaba su estado o su valencia o su manera de comportarse químicamente, no correspondía con el grupo, correspondía con el grupo de al lado, y entonces alteró algunos órdenes. Eso es el primer gran acierto de Mendeleev, ¿de acuerdo? Yo aquí no lo veo por ningún lado. El primer gran acierto de Mendeleev, repito, fue que se salta su propio criterio, que es bastante general y bastante acertado, puesto que ya había funcionado con las octavas de Newlands, pero altera en los casos necesarios. En los casos necesarios altera ese orden creciente, no le importa, lo pone en un segundo plano, porque se va fijando que son las propiedades químicas de los elementos las que realmente tienen la importancia para clasificar a los elementos por periodos, las filas, ¿de acuerdo? Repito que él, su original no es así. Su original está el hidrógeno en la primera columna, después litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor en la segunda en vertical. Para él las filas serán columnas y viceversa, ¿vale? Y fue tal como la propuso. Lo que pasa es que aquí está, repito, lo he dicho antes, está puesta así para que vosotros asociéis mejor con la definitiva tabla periódica. Bien. Fue el de la foto que hay ahí, Henry Moseley, Enriquito Moseley para los amigos, el primero que ordenó los elementos en función del número atómico, es decir, del número de protones del núcleo, puesto que por rayos X vio los protones del núcleo. Por supuesto, esto tiene que ser posterior a la concepción del modelo nuclear de Rutherford, ¿vale? Esto fue un trabajo casi al final del periodo este, cuando podemos ya saber que el número atómico, asociar el número atómico al número de protones, ¿vale? Claro, con esto sube la masa, los neutrones todavía no se habían descubierto. Recuerdo que los neutrones, aunque estaban predichos por Rutherford en su modelo atómico, no se constató su existencia hasta el año 1932, ¿vale? Por eso el número atómico es lo importante, porque es lo primero que se vio, ¿vale? Y lo hizo hasta 92 elementos. El 92 es el uranio. Hay 100 y pico, es decir, ya la clasificación de Moseley fue importante, ¿vale? Esta sería la historia. Bien, perdón, se me ha olvidado el segundo gran acierto de Mendeleev. Mendeleev en su tabla dejó huecos. Dejó unos huecos y dijo que ahí tenía que haber un elemento que tenía que existir, pero que todavía no se había descubierto. Y esos huecos fue una predicción. Esta forma de trabajar de las predicciones es lo más actual que hay. Mirad, para deciros una cosa, la mecánica cuántica sigue siendo una teoría, no es una ley.
La teoría de cuerdas también es una teoría, no es una ley, también está basada en la física cuántica, pero sus predicciones son bastante acertadas. Esto quiere decir que son teorías poderosas. Entonces, cuando se cumplen las predicciones, un ejemplo lo tenemos en la predicción de la existencia del neutrón por Rutherford. Cuando se descubrió el neutrón, se le dio más valor todavía al modelo de Rutherford. Él había predicho ya, pues 21 años antes de que se descubriese el neutrón, que tenía que existir, y de hecho lo bautizó él como neutrón, ¿vale? Así que las predicciones, bueno, pues esos huecos los dejó a propósito. En su tabla veréis ahí que hay unos huecos, y para esos huecos predijo las propiedades, sobre todo de masa, que tenían que tener esos elementos. Y esos elementos, pues, se fueron descubriendo. El germanio en concreto, debajo del aluminio, y el galio. El germanio debajo del silicio. ¿Veis que está el talio? Pues el talio baja. El talio ahí no pinta nada, pero debajo del silicio y debajo sobre todo del aluminio, el galio, que lo llamó Eka-aluminio, y se llama galio porque se descubrió en Francia, en la Galia de mi primo Bélix. Y también el Eka-silicio, que fue el germanio que se descubrió en Alemania. Predijo las propiedades de esos elementos, y cuando se descubrieron más o menos coincidían con las predicciones, repito, en masa que tenía dicha ya Mendeleev. Ese fue su segundo gran éxito. La importancia de la tabla de Mendeleev es que ordena un montón de elementos en orden creciente de masa atómica, pero altera el orden cuando se da cuenta que no cuadra en ese grupo o en esa fila, ¿vale? Porque sus propiedades son distintas. Por lo tanto, lo manda a otra. ¿Qué es lo que le pasa al talio? El TL que tenéis ahí. Y después predice la existencia. Él le da un nombre y después, efectivamente, se descubre que los huecos que él había dejado cuadraban los elementos que se habían descubierto posteriormente y que hay. Y ya posteriormente fue Moseley el que hace una ordenación definitiva basándose en el número de protones, y el número de protones se le dio el número atómico. Por eso cuando hemos hecho en el tema pasado los cuadritos Z y P siempre coinciden, porque ese es ya el criterio que se sigue para la actual tabla periódica. Bien, esto es una revisión histórica. Realmente lo importante aquí, ¿qué es? Pues los éxitos de Mendeleev, la importancia de las dos cosas que hizo, repito, alterar el orden de los elementos y hacer que prevalezcan las propiedades químicas frente a la masa, que era su criterio principal, y dejar huecos cuando vio que tenía que existir un elemento, y que esos elementos posteriormente se encontraron y tenían la masa que había predicho Mendeleev. No solo dejó el hueco, sino que dijo que ahí tenía que haber un elemento con tanta masa aproximadamente. Es algo parecido a lo que ha pasado con el bosón de Higgs, el famoso bosón de Higgs, la partícula de Dios. Se predijo en los años 70 y se encontró en el acelerador de partículas del CERN en el año 2005. Para que veáis. La gente grande hace cosas grandes. En el siglo XIX, en el siglo XX, y espero que algunos de vosotros hagáis cosas grandes en el siglo XXI, si Dios quiere. Bien, dicho esto, vamos a tomar un receso. Repaso, mirad, son 2 paginitas, las leéis bien. No hay, lo más importante que he dicho es esto, lo de Mendeleev, que es lo que no viene en el libro, y que Moseley ordenó hasta el uranio.
92 elementos, en orden creciente de número de protones, es decir, en orden creciente de número atómico. Lo que pasa ahí de los volúmenes, olvidaos, porque eso es tate. Eso se estudia en segundo bachillerato. Así que olvidaos de eso. ¿De acuerdo? Bien. Pequeño descanso, asimilar lo que hemos dicho y realmente lo importante es extraer conclusiones de la sabiduría de Mendeleev, porque todos los que hemos citado, tanto las tríadas de Dobereimer como las octavas de Newland, como la propia tabla de Mendeleev y el orden creciente de números atómicos de Moseley, son observaciones y son mediciones, pero Mendeleev va un paso más allá. Se salta su criterio, es decir, no llevo la razón absoluta por ser yo quien soy. Yo soy Juan Antonio, soy vuestro profesor, pero no llevo la razón. Me puedo equivocar. O puedo tener un criterio general, pero que a veces hay que alterar, porque las circunstancias así lo determinan. Hay casos excepcionales, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. No se puede salir, pero si tienes que comprar tendrás que salir. ¿Quién te lo va a traer a casita, monada? Si tienes que pasear al perro, o si tienes que ir a la farmacia, oye, ojalá me lo trajesen a la casa. Y así no me muevo y estoy todo el día aquí delante del ordenador explicando lecciones. No, sería un agobio para vosotros. ¿Vale? Bueno, segunda de la semana, cuidado que se me apaga la pantalla. Segunda de la semana. Tenemos 2 clases a la semana. Como dije, cumpliendo horario lectivo. ¿Vale? Esto es para la clase de mañana. La estoy grabando exactamente, ahora son las 19:38 de la tarde del miércoles. Esta es la clase de mañana jueves. Sigo como si estuviésemos en clase, solo que vosotros me veis por la pantalla del ordenador. Simplemente esto. Aprovechad la ventaja, que es que tenéis la lección y la podéis ver una y otra vez. Podéis tomar apuntes. Cuando haya que dar apuntes, yo los daré también en la lección. Lo que pasa es que no me veréis a mí, como hice con el repaso, ¿vale? Lo haré con un documento y iré escribiendo a la vez que voy hablando. ¿Vale? Bien. Mirad, no os quiero dar mucho la vara. Pasamos a la página 57. El sistema periódico de los elementos. Vale. Y aquí tenemos un dibujo. Aquí tenemos un dibujo. Este dibujo es bastante importante, pero tiene que ver con ese átomo, modelo atómico más avanzado, que es el modelo de Bohr, que me salté en el tema anterior y que lo voy a dar aquí. Lo voy a dar aquí, ¿vale? ¿Por qué lo voy a dar aquí? Porque es importante verlo ahora. Esos dibujitos que veis ahí, esas órbitas, son las órbitas electrónicas y, como veis, no son el collar de Lisa-Simpson. No todos los electrones están a la misma distancia del núcleo, como decía el modelo de Rutherford, que era el modelo nuclear con el collar de Lisa-Simpson alrededor, con todos los electrones a la misma distancia. No. Hay varias órbitas a varias distancias. Se le llama modelo de capas, modelo de niveles o modelo de periodos, que coinciden con los periodos de la tabla periódica, las filas, ¿vale? La tabla periódica la tenéis justo detrás. Bien, pero vamos a permanecer en la página 57. La primera capa, ¿veis? Hidrógeno y helio en ambos extremos. Si os vais a la tabla periódica, hidrógeno y helio. La segunda capa, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón o neón. También, pero ya vemos que aquí se abre un hueco, que en la página 57 no existe. La tercera capa igual, y la cuarta capa llega al calcio. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a haber cambios. Y eso es lo que yo voy a explicar el próximo día, ¿de acuerdo? El próximo día voy a explicar. ¿Qué voy a explicar? El átomo avanzado de Bohr y
le voy a añadir algunas cosas para que entendáis esta estructura. Ya sabéis que será de un poquito más de nivel, pero para que entendáis bien por qué la tabla periódica es como es. ¿De acuerdo? Así que esto que hay aquí, evidentemente, está incompleto, porque se basa en lo que se dio en el tema anterior, que ya haremos referencia la próxima clase, que será el lunes que viene. ¿De acuerdo? Así que el domingo por la tarde grabaré la clase para que el lunes esté a vuestra disposición y la veáis en vuestro horario. ¿Vale? La tarea que os voy a poner, importante, es estudiar. Iros a la tabla periódica. Ya, a partir de ya. Y todos los días, la única manera de aprenderse esto es repitiendo. Bien. ¿Veis ahí las columnas que están señaladas con los números en un circulito con fondo rojito así raro? Bien, y pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, pues os tenéis que saber lo siguiente. Las columnas que están reseñadas con los números en blanco sobre un circulito de fondo rojo, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. La 8 no. No me interesa para nada que os sepáis la 8. ¿Vale? Y a partir de ahora, quiero que os sepáis el grupo entero. Y después que asociéis símbolo y nombre del elemento. H, hidrógeno, litio, Li, litio, Na, sodio, K, potasio, Rb, rubidio, Cs, cecio, Fr, francio. ¿Vale? Y del tirón. La 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Ok? No tan rápido como yo. Los símbolos y el nombre. 3, 4, 5, 6, 7. Lo de en medio no lo vamos a saltar. ¿Vale? Que ya os daré para formulación un cuadrito de los elementos de en medio que nos interesan, que son pocos. ¿Vale? De todos los que hay, que son un mogollón, no son pocos. Y la parte de abajo, que pone lantanoides y actinoides, nos olvidamos de ella. ¿Vale? Así que repito, aprenderos ya, porque en cualquier momento se os va a poder preguntar cuando volvamos y sin avisar. Repito, esto es obligatorio sabérselo cuando volvamos. Cuanto antes empecéis, mejor. Fondo rojo, el numerito en el circulito que hay justo encima de la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom, 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 boom y boom. Y saberse los símbolos y el nombre, porque yo te digo, por ejemplo, P, potasio. Si te digo SR, estroncio. Si te digo SN, estaño. Los nombres vienen de los nombres en latín, ¿vale? Así que eso es lo que hay. Los símbolos, perdón, vienen del nombre. Por eso Na es sodio, no tiene nada que ver. SO no sería sodio. Na porque sodio en latín es natrium, nativo, ¿vale? Bien, esa es la tarea que os pongo. No os quiero avanzar más porque si no la clase sería bastante larga. Tendría que pausar el vídeo, hacer un cambio de pantalla, seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sabiéndoos eso y teniendo la tabla periódica enfrente, os voy a explicar por qué es así y de dónde salen esos dibujos que tenemos en la página anterior el próximo día. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, me despido de vosotros. La tarea que os pongo es esta. ¿De acuerdo? Vale. Yo puedo poneros una tarea
yo qué sé, el lunes en la lección os la pongo a última hora, digo esto se visualiza a la hora y la tarea tiene que estar mandada antes de tal minuto a mi correo de no me toquen los kinder20@gmail.com. La que no esté mandada a esa hora, pues es como si no estuviese presentada, ¿de acuerdo? Así que, por favor, tomároslo en serio, comunicad a la gente, a todo el alumnado de tercero que no se haya suscrito al canal, que se suscriba. El canal es Juan, J mayúscula, Juan, espacio, A mayúscula, punto, espacio, maestro, con M mayúscula. Ahí entráis porque hay gente que me ha dicho que con el código que os han pasado, o sea, el código, la dirección web, el enlace HTML, no va. Bueno, pues si no va, entráis en YouTube y buscar Juan, espacio, A, punto, espacio, maestro, tanto la J como la A de A punto como la M de maestro, en mayúscula, y sale el canal, con la foto mía de cuando yo jugaba al tenis. Mira por dónde la vais a ver al final. ¿Vale? Muy bien, venga. Saludos y empezad a estudiar de eso, porque lo puedo preguntar cuando me dé la gana. Así que, mañana visualizáis el vídeo en vuestra hora de clase, que está hecho para esto, para que tengáis la actividad, para que sigáis una rutina, para que sigáis un horario. Ya sé que tenéis muchísimas tareas de todas las asignaturas y que os están mandando tareas. Yo esta tarea es una tarea que os mando a largo plazo, ¿vale? Ya iré mandando alguna como siempre, más a corto plazo, pero esta tarea que os mando es a largo plazo, para que cuando volvamos todo el mundo se sepa esto y podamos trabajar mucho mejor, ¿vale? Bien, saludos, espero que estéis bien y que vuestras familias también, así que me despido de vosotros hasta la clase del lunes, donde la daré ya explicando un poquito sobre papel, bueno, sobre un documento de texto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.